Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comentar contigo, Escorpio. Bueno, mi queridísimo Escorpio, pues hoy aquí vamos a hablar solo de amor y no se va a escapar nadie, porque vamos a ver a los Escorpio que estáis casados, los que estáis de novio, los que tenéis persona especial y, como no, los Escorpio que estáis solteros. ¿Solteros? Ya no sé ni lo que iba a decir. Escorpio que estáis solteros. Vamos a ir comenzando con la tirada. Escorpio soltero, renacimiento en tu vida, Escorpio, pero no te pierdas, no pienses otras cosas. Dice, habrá un renacimiento en tu vida, pero dentro de ese renacimiento y de esa nueva oportunidad tú tendrás muchas cosas en la cabeza y resulta que es que te van a surgir dudas. No te dejes llevar de nadie, Escorpio. A esta persona la tienes que conocer tú, Escorpio, no te dejes llevar. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio. Que estáis solteros. Cómo están las cartas hoy, ¿eh? Escorpio, ¿has estado en un triángulo amoroso o algo por el estilo? Sabiéndolo o sin saberlo, dicen que has estado en esta situación. Escorpio, comunicaciones con una persona que en un principio se muestra una persona un poco mayor que tú. Fíjate que tú en un principio no das ni un duro por esto, no das ni un duro. Pero dicen que lo que en un principio comienza con tu desconfianza, porque sale así, que comienza con tu desconfianza, acabará bien. Y es una persona que finalmente a lo largo de esta historia va a ir demostrando sus sentimientos, aunque en un principio tú dudes muchísimo de que pueda llegar a mostrarlos. Lo dudes mucho porque es una persona que le cuesta expresar, que es una persona que en cuanto nota que se está dejando llevar, que se está enamorando, puede incluso llegar a salir corriendo. Es más, no te lo digo yo, te lo dicen las cartas. Por eso puedes llegar a dudar. Pero yo te diría, Escorpio, esto es una persona especial, importante en tu vida. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas de esta persona que sale aquí, Escorpio. Vamos a trabajar también un poquito con la bola de cristal para obtener otros datos. Bien, vamos a ver. Esto es para relación formal. Aunque el camino no sea fácil, porque no te lo voy a pintar fácil, porque no sale así. Pero esta persona te diría, Escorpio, que sí, que es para una relación formal, sale clarísimamente, que es un proceso. No te voy a decir un proceso de la noche a la mañana se daría esa relación formal, no es así. Un proceso, no vamos a poner largo, ¿eh? No te voy a decir que es un proceso largo, porque no. Es alguien que ha sufrido, como que siempre ha estado en búsqueda del amor, que vive el amor de forma diferente, Escorpio. Eso sí te lo voy a decir porque además es que sale clarísimamente. El amor lo ha vivido de forma diferente, quizás que el vivirlo de forma diferente le haya llevado a llevarse ciertos desengaños, ¿no? Como por así decirlo. Escorpio, la letra M sale bastante reflejada en esta persona. Vamos a ver qué más. Es alguien que te va a sorprender bastante, ¿eh? Puede ser un signo en un principio difícil, Escorpio. Un signo difícil, pero en un principio. O sea, de los que cuesta entender.
Pero luego como por momentos esta persona se va dejando llevar. Es que es lo que yo veo, que luego como por momentos se va dejando llevar esta persona. Esta persona contigo se planteará muchos cambios importantes. Y uno de los cambios es de vivienda, Escorpio. Y uno de los cambios es de vivienda. Esta persona podría estar a punto de llegar a tu vida, ¿eh? Estate muy pendiente, Escorpio. Abre bien los ojos. Vamos a ver por dónde vendría esta persona, Escorpio. Me hablan mucho de un lugar de un lugar del pasado, de algo relacionado con tu pasado, pero no es de tu pasado esta persona, Escorpio. Me hablan de un lugar o algo relacionado con el pasado, trabajo del pasado o algo por el estilo, pero no has estado con esta persona, quiero que lo tengas en cuenta. Vamos a seguimos con los temas del amor, Escorpio. Vamos a seguir, Escorpio, casados en convivencia y Escorpio, que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Estáis esperando algo, un paso más, un nuevo camino, un triunfo. Un triunfo. Porque hay uno de los dos que dice que quiere más del otro, ¿no? Y a veces como que siente que tiene que estar tirando del otro. Uno de los dos siente que tiene que estar tirando. Pero esto no es malo, ni bueno, ni nada. Es un sentimiento que se tiene, Escorpio. Es un sentimiento. Veo muchos de vosotros, Escorpio, que tenéis miedo a día de hoy de una decepción de cara a futuro. ¿Por qué ese miedo? Yo no veo una decepción a día de hoy. Yo no la veo. Ni índices. Ni índices, Vamos a ver qué más. Escorpio, casados, en convivencia y novios. ¿Por qué puede haber inestabilidad por parte de uno de los dos? Por otras cuestiones, pero no por temas de amor. Dicen, no por temas de amor. Es cierto que de cara a futuro inmediato, dice, vosotros podéis tener alguna diferencia, ¿no? Pero esto no implica que haya una separación, No hay una separación, hay una continuidad, se darán ciertos cambios en vuestra historia, y así lo dicen las cartas. Se darán ciertos cambios, pero no hay una separación entre vosotros. O sea, yo no veo por qué vosotros tenéis ese miedo. No tenéis razón ahora mismo para tener ese miedo de cara a futuro, porque es que yo de cara a futuro tampoco estoy viendo una separación, ni un comportamiento de ninguno de los dos para que haya una separación. Ojo, que uno de los dos está más parado que el otro, pues sí, esto sí sale, Escorpio. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Un desplazamiento que tendréis, que haréis, ambas partes, dicen, tenéis que tener muy claro qué es lo que queréis. ¿Por qué? Entiendo que no todos estáis preparados para tener hijos. Entonces dicen que cuidado en ese desplazamiento porque podrían producirse embarazos. Cuidado, ¿vale? Para los que no estéis preparados, para los que estéis muy jóvenes, para los que estéis solo de novios, para los que estéis recién empezando, pues en ese desplazamiento podría haber embarazos, Mucho cuidado ahí. Vamos a ver qué más.
Casados, en convivencia y novios. No pienses que va a pasar de cara a años, Escorpio. Te veo comiéndote mucho la cabeza, demasiado, de más. Algo ha pasado en tu vida, algo ha pasado a tu alrededor que te está generando ese come aquí. Hay un triunfo entre vosotros. Mira, yo te voy a decir una cosa, Escorpio. Vosotros, te puedo decir que a día de hoy tenéis el universo mirando hacia vosotros. Entonces ahora mismo no tienes que preocuparte de nada. Todas las energías que cambien a día de hoy solo pueden cambiar a positivo, hacia positivo. En un futuro habrá dudas, como en todas las relaciones, Escorpio, como en todas las relaciones. Pues esto será con los años. A día de hoy, todo lo que pase es positivo para vosotros. Y sale clarísimamente. Clarísimamente. Déjame mirarte con otras cartas, Escorpio. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Bueno, aquí están desarrollando un poquito cómo ha sido vuestra historia, ¿no? Como por así decirlo. Y dicen que que tú en un pasado, Escorpio, te arrastraste mucho hacia alguien. ¿Bien? Que estabas intentando encontrar tu camino. Y que esta persona aparece en tu vida, Escorpio, para salvarte de algo. Y no solo de la situación que tú estabas, no solo de eso, sino de otras situaciones que te rodeaban, ¿vale? Que cogisteis, emprendisteis ambas partes el mismo camino y en ese mismo camino estáis. Que el triunfo está de vuestro lado. Y que vais a continuar, Escorpio. Continuaréis así durante mucho tiempo. Así lo están diciendo las cartas. Y sale claramente. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos con los Escorpio. Que estáis con una persona especial. Que tenéis persona especial. Mira, me apetece hoy el tarot egipcio. Me apetece el tarot egipcio hoy. Que estáis en una relación oculta también. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas. Escorpio. Bueno. Si ha estado la situación distante, te puedo decir que prestes atención porque vas a tener llamadas de atención. ¿Bien? Pero estas llamadas de atención no te dan una esperanza clara. A ti no te dan una esperanza clara estas llamadas de atención. Necesitas luz, necesitas encontrar tu camino. Aquí hay un parón, o sea que lo que me dicen es que realmente que aunque haya una llamada de atención, no hay una evolución, un avance. Que debes de comenzar a construir algo nuevo, tú, Escorpio. Que debes de mirar por ti y comenzar a construir algo nuevo. Para ti mismo. Esto no significa que tú te vayas a ir con otra persona. O sí, eso ya es cosa tuya. Que estarás muy indeciso o que esa parte está muy indecisa.
que en el momento que tú comiences a trabajar sobre ti mismo, Escorpio, es el momento en el cual comenzarás a liberarte de todo esto. A liberarte de todo esto. Sabías que debías de tener cierta precaución con esta historia. Tú lo sabías, pero quizás tuvo que pasar algo más. Tuvo que pasar algo más para que ciertas cosas salieran a la luz. ¿Bien? Se dejó a la suerte. Esto se dejó al destino. Esto se dejó a la suerte. Y así está ahora mismo, parado. Nuevos comienzos para ti, Escorpio. Ya tú decides si son con esta persona o con otra. Eso lo decides tú. Y sale clarísimo. Ya me contarás, mi queridísimo Escorpio. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante, Escorpio. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.